Backrooms es el ejemplo claro de que no necesitas ser un experto o tener una superproducción con un montón de dinero de tu lado para poder contar una buena historia, ya que un guión envolvente que provoque sentimientos reales en el espectador está enteramente ligado con la capacidad que tienes de construir de manera eficiente una narrativa cautivadora, y en el caso particular de Backrooms, inquietante y aterradora a partes iguales. ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Esto es bastante raro ya que no suelo saludar a mi audiencia, pero pues bueno, lo voy a empezar a hacer más seguido. Hoy les traigo un tema bastante interesante que sé que a más de uno les va a gustar, y es que ya hace unos días que se estrenó una de las películas más controversiales de los últimos tiempos, Backrooms. Y es que realmente puedo llegar a entender el porqué de esta situación, ya que sin duda alguna toda la producción de esta película la envuelve un aura bastante inusual, en el mejor sentido de la palabra. Así que en este video quiero hablar sobre un poco de todo de esta película, desde dónde surge la idea, mi opinión, el por qué la gente parece odiarla demasiado, y siento que por los motivos incorrectos, pasando obvio por algunos datos curiosos y mi parte favorita personalmente, contarles dos teorías bastante fuertes sobre el final de la película, porque yo sé que muchos de ustedes se quedaron con muchas dudas sobre cómo terminó esta cinta y el camino que tomará la posible secuela. Así que prepárate, ponte cómodo, tráete algo para botanear porque este video se viene cargadito de bastante información muy interesante. Partamos del foco central de todo esto, y es el hecho de cómo un concepto de internet que literalmente empezó con una imagen compartida por un usuario anónimo en 4chan, un foro bastante antiguo, ya hace más de 20 años, y que logró convertirse en un concepto tan bueno que ahora es una de las películas de terror más exitosas de los últimos tiempos, pasando incluso por monstruos de la industria como lo son The Mandalorian. Claramente hay una gran explicación para todo esto, pero lo veremos mientras avanza este video. Kane Parson, o mejor conocido en YouTube como Kane Pixel, es el director y creador del concepto de Backrooms, espacios infinitos donde convergen realidades paralelas a nuestro mundo, pero de una manera muy extraña, pero profundizaremos en eso un poquito más adelante. Hablando ya como tal del film, debo de decir que vaya que me sorprendió, porque me gustaron muchísimas más cosas de las que me terminaron desgustando al final. Obvio, como todo no es perfecto, pero hablando en términos generales, vaya que es una película que no decepciona para nada, sobre todo si lo ves desde el punto de vista correcto. Y es que esa es la clave de la polémica en torno a ella, y es que parece que las personas no entendieron el sentido de la película ni el lore que realmente es canon y que se usó para poder construir esta historia. Kane Parson creó la historia basándose enteramente en su concepto de los backrooms y pues cómo él lo interpreta, ya que como muchos saben, este proyecto nació gracias a una web serie que él mismo creó en YouTube y que saltó a la fama más pronto que tarde. Y es que de la mano de su creatividad, Kane creó este mundo tan inmerso en el terror psicológico, no solo dándole una estética extrañamente llamativa, sino que además con una historia y una narrativa envolvente bastante completa. Todo esto escaló tanto y tan rápido que un gran estudio como A24 le dio la oportunidad para poder trabajar en su propia película, de la mano de directores tan grandes y buenos como James Wan y Shawn Levy, que han trabajado en producciones tan grandes como Insidious, El Conjuro, Saw, o en series como Stranger Things, entre otras. Obvio que era claro que esta película tendría éxito, pero en mi opinión no es lo que marcó realmente el destino que tendría. Lo que la hizo tan exitosa fue lo fiel que fue a la obra original, ya que uno pensaría que un joven de tan solo 20 años con su primera producción hollywoodense y sin experiencia previa en el medio se lo comerían vivo, pero no, ya que le dieron todo el control creativo del guión y cómo contarlo, además obvio de ser ayudado por grandes mentes con la experiencia adecuada. Esa fue la clave. Todo esto no hizo otra cosa más que convertir una producción de $10 millones, que para estándares de Hollywood esto es una miseria, en un
éxito rotundo, ya que en su primer fin de semana ha recaudado más de 100 millones de dólares, y eso que nada más contamos Estados Unidos. La historia nos lanza directamente a la acción, y es que desde el minuto 1 podemos sentir esa tensión, miedo e incertidumbre todo al mismo tiempo, con el trabajador huyendo desesperadamente para hallar una salida de ese lugar tan extraño, dándonos un primer vistazo bueno y el planteamiento del conflicto para que uno como audiencia empiece a entender por dónde van los tiros. Una curiosidad es que este personaje es interpretado por Avan Jogia, quien conocimos como Beck en la serie de Victorious de Nickelodeon. De hecho, más adelante podemos ver que en su maleta está su identificación y hay un disquete que dice Beck, haciendo referencia a esta misma serie. Esta película se centra en Clark y en un conflicto muy grande en su vida, ya que su esposa lo ha dejado, le ha quitado la casa y ahora vive completamente solo en su tienda de muebles, totalmente deprimido, ebrio y frustrado todos los días. Una gran prueba de esto es que usa una camiseta de un foro de diseño de 1970, lo cual simboliza un sueño frustrado de convertirse en arquitecto, algo que abandonó 20 años antes de vender muebles. En búsqueda de ayuda acude a Mari, una psiquiatra que habla con él en su consultorio sobre lo que lo ha llevado a vivir así y el porqué del conflicto con su esposa. Este es un punto muy curioso y lleno de teorías, ya que la película no nos termina de contar, o al menos de forma directa, lo que realmente ocurre con los protagonistas y su trasfondo. Lo que, si bien ayuda al espectador a que interprete sus propias ideas, también nos deja con un regustillo a que falta algo, una sensación de vacío en nosotros, ya que más temprano que tarde nos damos cuenta que, al igual que Clark, Mari es una persona muy afectada por su pasado y atorada en un punto de su vida terrible, como conflictos con su madre y el cómo esta misma fue recluida en una institución mental. De una manera indirecta, esto une a nuestros dos protagonistas, el conflicto y todas las cosas que han vivido, pero aún así ocultan bastantes cosas en su interior, por más que realmente tengan que expresarlo, y en el caso particular de Clark, tener que confesar la verdadera razón por la cual su esposa lo dejó, ya que esto es bastante turbio. Se teoriza que Clark maltrataba a su esposa tanto física como psicológicamente durante su relación. Prueba de esto es el ente que aparece en la sala del árbol de Navidad, una mujer pelirroja y deforme que podría ser una copia de la ex esposa de Clark, representándose como una víctima de abuso, ya que reacciona con miedo ante el Capitán Clark, reflejando el pasado violento del protagonista, lo cual se refuerza cuando él le arranca y usa su cabello para poder intentar recrearla con Mari. El apartado visual es uno de los puntos más fuertes de este largometraje, ya que maneja muy bien todos los escenarios y es exactamente igual a lo visto antes en el canal de Kane, y da esa vibra visual de found footage y de VHS, haciendo que las escenas grabadas en primera persona sean un goce verlas. Hey mom, I'm home. Porque para las personas como yo que les gusta este subgénero de terror, sabemos ese sentimiento que nos transmite. La película utilizó sets reales gigantescos, un espacio de más de 30,000 pies cuadrados construidos en un estudio de Canadá para ahorrar costos. Esto le da un realismo brutal a los backrooms, alejándose del estilo completamente digital de la serie original. Pero esto también fue un dolor de cabeza enorme para los realizadores, ya que el color amarillo característico de los backrooms fue un reto enorme. Originalmente la serie web fue creada enteramente en Blender, una aplicación muy popular de diseño 3D. Para la película tuvieron que probar cientos y cientos de tonos de amarillos y diferentes formas de iluminación hasta lograr algo que se viera exactamente igual a la idea original. Los backrooms fueron en su totalidad una manera de renovar el género del terror, dándoles un valor agregado y un giro muy bueno y fresco, con escenas que, más que atemorizantes por fantasmas o monstruos como tal, este subgénero del terror logró hacer que la soledad y la incertidumbre nos arrope de una manera tal que nos sintamos indefensos y incómodos del solo hecho de pensar en encontrarnos en una situación como la de los exploradores en los backrooms. Después de tener muchos problemas con la electricidad, Clark va a checar los interruptores y es aquí cuando entra por primera vez a los backrooms.
Por cierto, los interruptores podrían ser una copia creada por estos mismos en el mundo real, lo que sugiere que esta dimensión está empezando poco a poco a infiltrarse en nuestra realidad. Los objetos dentro de los backrooms, como los zapatos o los muebles, son copias imperfectas de cosas del mundo real, reforzando la idea de que este lugar recuerda pero lo hace mal. Cronológicamente, la película está ubicada en el verano de 1990, lo cual la conecta directamente con los eventos de la serie web y su línea temporal, colocándola como los sucesos más recientes ocurridos en este universo. Una de las quejas más grandes de las personas que no les gustó para nada esta película es el hecho del por qué metieron a actores famosos, al igual que una historia detrás como la de Clark y Mary a la narrativa de la película, ya que muchos querían que fuera enteramente como lo que hemos visto no solo por parte de Kane, sino por diferentes creadores alrededor de internet, como en TikTok y demás. Pero tienen que entender una cosa, y es que una película enteramente así carecería de muchos recursos que para estándares actuales de la industria realmente no funcionarían. Tal vez para un público realmente de nicho muy reducido, sí, pero tenemos que caer en cuenta en que la mayoría del público ni siquiera sabe el lore básico, y para poder comprenderlo hay que darle una estructura buena para que la mayor parte de la audiencia vaya a verla a un cine. Tiene que tener un sentido narrativo correcto, personajes y una historia que tenga algo que contar, algo más humano, algo que la mayoría de las personas pudiera reconocer y conectar con ella, ya que esto no es solo un video de TikTok de 1 minuto o un juego de Roblox donde puedes jugar a los backrooms con el Shrek. Se tiene que construir correctamente y darle una coherencia acorde a una película. Claro que estaría excelente que para una posible secuela abarcaran muchísimos más aspectos, como monstruos diferentes dentro de los backrooms, como las bacterias o los smilers, más niveles o lugares dentro, también que expliquen mejor a Async Corporation, la compañía detrás de los experimentos de los backrooms, también que exploren los pool rooms, que sí tuvieron cabida en la película, pero solo por una pequeña parte, ya que vuelvo y repito, esta película está enteramente hecha bajo el canon, por así llamarlo, del director Kane Parson. Todo lo demás es obra de internet, y con esto no estoy haciendo de menos a la comunidad creativa que le da vida a las diferentes ideas de los backrooms, es simplemente que no se puede por el momento. Aún así no niego que estaría increíble poder expandir este universo en el cine. Por cierto, ¿te acuerdas del muñeco ese de cartón que es una especie de cavernícola que aparece en la película varias veces? Es una referencia al metraje encontrado número 3 de la serie web. Sin embargo, la película revela que estos muñecos no pertenecen directamente a los backrooms, sino que fueron creados por los mismos científicos. Estos muñecos tienen grabaciones de saludos en distintos idiomas, lo que sugiere que los científicos la usan para poder experimentar y para poder observar cómo reaccionan las entidades ante figuras humanas que hablan. Ahora sí vamos con las teorías. Hay una teoría muy interesante pero inquietante, y es que el Clark que vemos que se reencuentra con Mary en los backrooms no es el Clark original, sino que es una copia creada por los propios backrooms. Esto se basa en la idea de que este lugar no solo replica espacios, sino que también personas, funcionando como una especie de memoria defectuosa que intenta reconstruir la realidad pero cada vez lo hace peor. Más o menos lo que hace ChatGPT cuando le pides que modifique una imagen más de 2 veces. Los dibujos de Clark dentro de los backrooms contienen bastantes referencias al juego de Portal 2. También la película incluye bastantes inspiraciones visuales sobre la película del 2002 One Hour Photo, protagonizada por Robin Williams. También hay detalles que nos muestran que Clark ya ha visto a los científicos antes, aunque la película nunca nos muestra ese encuentro directamente, y en este dibujo podemos ver al Capitán Clark matando a una persona. A lo largo de la película se nos explica que mientras más profundo vas en los niveles, más distorsionadas son las copias, lo que da como origen a los Still Lives, versiones completamente deformadas, sin mente ni coherencia. La película lo explica muy bien con una línea que dice Clark: imagina describir a un perro a una persona que nunca ha visto uno.
luego pedirle que lo dibuje. Podría acertar en algunas cosas, pero no hay manera en que acierten en todo. Los backrooms son otra dimensión, pero funcionan como la mente misma, como cuando intentamos recordar algo de nuestro pasado muy lejano. Hay deformaciones, incoherencias y exageraciones. Sin embargo, esta teoría propone que también puede existir copias más precisas en niveles superiores, versiones que se parecen mucho más a un humano real, pero aún así no son el original. Aquí es donde el punto se pone bastante interesante, y es que Clark está basado en la memoria que Mary tiene de él. Como su terapeuta, siempre ha visto sus peores lados, su frustración y su tendencia a culpar a otros, también su inestabilidad emocional. Si los backrooms construyen copias a partir de recuerdos, entonces esta versión de Clark podría ser una interpretación exagerada de esos rasgos, una versión mal recordada, pero más fiel que los monstruos tradicionales. Esto explicaría por qué el comportamiento cambia de una forma tan brusca, pasando de ser un personaje roto relativamente normal a alguien completamente violento, perturbador y fuera de control. En lugar de ser un cambio de personalidad mal construido, la teoría plantea que en realidad estamos viendo a un Clark que nunca había sido el original, sino que es una copia que refleja lo que alguien más recuerda de él. En pocas palabras, no es que Clark se haya vuelto loco sin razón, sino que muy probablemente ese Clark nunca fue realmente él, sino que es una versión distorsionada creada por los backrooms. Aquí va la segunda teoría, el origen de los backrooms y la explicación del final. Al final de la película podemos ver a Mary, la psiquiatra, intentando escapar desesperadamente del Capitán Clark, esta versión retorcida de Clark creada de los backrooms. Todo parece perdido hasta que de repente se activan unos gases dentro de las instalaciones. Esos gases fueron colocados para poder neutralizar a cualquier criatura y terminaron dejando inconsciente tanto a la criatura como a Mary. Hay algo curioso, y es que este monstruo no fue hecho con CGI, sino que fue interpretado por el ex jugador de básquetbol Robert Brodsky, quien mide 2,30 metros, lo que aporta esa presencia físicamente real y terrorífica. Cuando Mary despierta, ya no está en los backrooms, está en unas instalaciones controladas por la misma organización que ha estado investigando este lugar todo este tiempo. Aquí comienza algo más inquietante. Un trabajador empieza a hacerle preguntas sobre todo lo que ha visto adentro de los backrooms, intentando sacarle información. Dándose cuenta de todo esto, ella empieza a cambiar totalmente el juego y simplemente hace la pregunta de que si la van a dejar salir o no, y la respuesta es bastante ambigua pero bastante fría también, y es que dice que todavía no saben. Aquí es donde las cosas realmente se ponen muy oscuras, y es que la película no te lo dice directamente, pero sí te da a entender de que Mary básicamente ya está condenada. Para entender todo esto hay que hablar de la empresa detrás de todo esto. Asinx Corporation es la organización responsable del proyecto KV-31, un experimento enfocado en manipular dimensiones a través de la distorsión magnética, con el objetivo de resolver un problema muy real, la falta de espacio en el mundo, y es que ellos dicen que mientras más el tiempo va pasando, menos espacio va a haber en el mundo. La idea era abrir portales hacia todas las dimensiones para poder usarlas como almacenamiento, como viviendas, incluso como zonas industriales, básicamente para expandir nuestra realidad y usarla como bodega, ya que prácticamente es infinito, y así es como pues se descubrieron los backrooms. El problema es que al hacerlo no solo se encontraron con un nuevo mundo, sino que rompieron la barrera entre muchas dimensiones. A partir de ese momento comenzaron a aparecer portales en diferentes lugares del mundo, provocando la desaparición de personas que entraban sin saberlo y pues nunca regresaban. Es por eso que tiene sentido de que Clark lo haya encontrado sin querer en el sótano de su tienda de muebles. Por eso los backrooms son tan peligrosos, primero porque son un espacio prácticamente infinito donde es imposible orientarse. Segundo, porque este lugar intenta replicar nuestra realidad pero falla, copia objetos, copia espacios e incluso copia personas, pero al hacerlo lo hace mal, crea versiones deformes, perturbadoras y muchas veces muy violentas, como el Capitán Clark, que simboliza los traumas del personaje, su alcoholismo, su culpa y su fracaso personal. Incluso su forma de caminar imita a alguien ebrio, y el detalle perturbador de que el Capitán Clark devore al Clark
original representa cómo la culpa terminó consumiéndolo completamente. Y el tercero y mayor peligro son los monstruos y pues la propia empresa. Esta organización no está intentando salvar a nadie, al contrario, está desapareciendo personas que podrían interferir en su proyecto. Y ahora Mary sabe demasiado, ha visto cómo funciona el lugar y ha sobrevivido a él, y eso la convierte en un riesgo. El final revela que la Mary que vemos toda deformada no es real, sino que es una copia creada por los Backrooms. Por eso, aunque logra salir, su destino es claramente incierto. Si intenta escapar, incluso podrían hasta eliminarla, o incluso si no les sirve, podrían encarcelarla o encerrarla para siempre. Aquí está la clave del final, y es que no es un escape, es solamente una transición de una prisión a otra. Este final abierto claramente prepara el terreno para una secuela donde podremos ver a Mary siendo obligada a trabajar para la empresa o tal vez convirtiéndose en alguien que intenta destruir todo desde dentro. Backrooms es una gran película, obvio tiene carencias la verdad bastante importantes por momentos, pero a pesar de todo me gustó bastante. No solo por la historia de origen y el trasfondo que tiene, sino la gran forma que tuvieron de contar la historia, que en primera instancia podría ser bastante meh, pero la supieron contar muy bien. Aparte de todo esto, es muy inspirador para todos los que alguna vez soñamos con una idea, y el que le den a un youtuber la oportunidad de crear su propia película con algo que salió de su cabeza es increíble. Incluso alguien que estuvo en una situación similar lo dice, el creador de los Skibidi Toilets, Da Fuck Boom. A pesar de todo lo que pasó con él y pues la tranza que le hicieron, supo apreciar todo lo de Backrooms y dando su apoyo por completo al proyecto, animando a más estudios que pues hagan lo mismo. Y es que citando la gran frase que dijo Ego en Ratatouille, no cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Ya sabes que si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te dejo mis redes sociales tanto aquí como en la descripción para que vayas y me sigas, para que así tengamos un contacto más directo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que agregar, recuerda que yo soy Rufino y nos vemos hasta una próxima misión. Adiós.